Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este subtiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hachén, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor en esta noche para meditar en la palabra del Señor. Recuerda que hemos venido siguiendo un tema que lleva como título Siguiendo los Pasos de Yahshua y hoy estamos en el punto número 194 de esta meditación. Y estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, desde el mismo momento de su anunciación hasta aquí, que ya estamos llegando al final del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, en los días de su carne. Amén, bendito el nombre del Señor. Hemos venido meditando, entonces, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, a través del Evangelio de Lucas, el médico amado. Ya hoy estamos aquí en el capítulo 21 y en el día de ayer comenzamos a meditar en el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, de acerca de lo que acontecería en los postreros tiempos. Ayer hablamos de el Beis Hamikdash o el templo, bendito el nombre del Señor. Hablamos del templo, el Beis Hamikdash, que no quedaría piedra sobre piedra, even sobre even, que no hubiera de ser derribada. Hablamos de cómo era necesario que este templo, este Beis Hamikdash, fuera destruido, porque de esa manera estábamos llegando al final, por así decirlo, del tiempo de la ley, del tiempo de la Torá sigue siendo, pero el tiempo de aquellos de los sacrificios que se ofrecían según la ley, que fueron cumplidos en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora el Señor ha levantado un templo, no hecho con mano de hombre, sino con su propia mano, y es un templo creado, levantado con piedras vivas. Hoy vamos a estar continuando en esta meditación, de este estudio escatológico, como diríamos, este discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yahshua Mashiach. Vamos a entrar en el punto 138. Recuerda que nosotros tenemos dos pilares en los cuales nosotros nos apoyamos. Número uno, la Torá o en el Tanakh, donde el Señor dice allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de la Torá, el ceder de la Torá, no son solamente los 5 libros, sino para poder entender el ceder de la Torá, es toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y esto lo vamos a ver. Aquí hablamos del Tanakh. Aquí, cuando el Señor está hablando con Josué, no se había escrito sino solamente estos primeros 5 libros de Bereshit hasta Devarim. Allí estos 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, y el Señor le está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de las instrucciones. Este libro de las instrucciones luego es ampliado a través de los escritos, a través de los Nabín y todo esto, los profetas. Todo esto es Torá. ¿Por qué Torá? Porque Torá significa instrucciones. Amén. Ahora bien, para nosotros este libro de la Torá se amplía aún más allá de lo que del Tanaj hebreo, que es el que utiliza el pueblo de Israel, que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, como su único y suficiente Salvador, aunque sabemos que hay judíos que han entregado su vida al Señor y que ahora creen en nuestro Señor Jesucristo, en Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, como su Goel, como el Mesías prometido en las Escrituras. Entonces, para nosotros se extiende más allá, se extiende a lo que nosotros conocemos entonces como Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Este Brit Hadashah para nosotros también, que viene desde el Evangelio de Mateo hasta Gisgalus, desde Matitayu hasta Gisgalus, allí el libro de Apocalipsis, esto para nosotros también es Torah. De tal manera que Torah, para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, comienza en Bereshit o Génesis y termina en Gisgalus
o Apocalipsis. Para nosotros toda este es el ceder de la Torá, el libro de la Torá, que para nosotros son nuestras instrucciones, nuestras enseñanzas, nuestra guía, nuestra luz en el camino. Amén, bendito el nombre del Señor. Y el segundo pilar que tenemos es en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Hamashiach, y en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, entonces vamos a estar entrando una vez más en esta meditación de la palabra del Señor, en esta noche, esta meditación que, como les decía, es el punto número 138 y el subtítulo es Otot. Otot, que significa señales. Señales. Y vamos a seguir entonces mirando aquí en tu Biblia, quizás en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, encuentres este título que es señales antes del fin. Aquí nosotros simplemente decimos Otot. Son las señales antes del fin y vamos a empezar a meditar desde el versículo 7, desde el versículo 7 en adelante. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar el día de hoy. Quizás aquí podamos tocar 2, 3, 4 puntos, como de pronto podamos quedarnos solamente en uno. No podemos decir cuánto nos vamos a demorar, pero el punto A, que es Atmosai, que es hasta cuándo, hasta cuándo. Y dice el versículo 7, y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ahora, aquí entonces es Atmosai, que es hasta cuándo. Aquí dice cuándo será esto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué es lo que ellos están preguntando? ¿Cuándo va a suceder qué? ¿Cuándo va a suceder qué? Entonces es interesante que nosotros tenemos que regresar al punto que estuvimos tocando ayer acerca del Beis Hamikdash. El Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua, está hablando con ellos porque ellos habían visto el edificio del templo, una gran construcción, una construcción maravillosa, una construcción que sobrecogía el corazón y estaba adornado de Abanit y Matanot, piedras y ofrendas votivas. Estaba muy adornado este Beis Hamikdash, era algo hermoso, era donde los sacerdotes, los Kohanim, iban y ofrecían los sacrificios, donde el pueblo se congregaba para traer los sacrificios, las ofrendas a Yahweh, los diezmos, todo esto lo venían y lo traían a la presencia del Señor. Y entonces era un lugar de adoración, era un lugar de culto, era un lugar donde, a pesar de que no podían pasar del atrio exterior adentro del templo, allí iban y ofrecían sus sacrificios y sus ofrendas que tomaban los Kohanim, los sacerdotes, y lo llevaban adentro del templo. De esta manera, el Señor, ellos hablaban de esto y el Señor entonces les da una profecía. El Señor da una palabra profética allí a estas personas y le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida, que no fuera derribada, no iba a quedar una sola piedra, y aquí el Señor no está hablando de Jerusalén. Aquí el Señor no está hablando aquí todavía de Jerusalén, está hablando del templo, del Beis Hamikdash, de la casa de Dios, la casa de adoración, la casa donde el pueblo iba a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Y entonces cuando el Señor les habla de esto, de que lo que iba a pasar con el templo, entonces viene la pregunta, haznos ahí, ¿hasta cuándo?
¿O cuándo será esto? Amén. Dice aquí el versículo 7, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Yo no me voy ahorita a ir a los otros evangelios, al evangelio de Mateo y de Marcos para hacer una comparación. No, estoy ahorita en este momento. Estamos metidos en el evangelio de Lucas y solamente vamos a meditar en lo que dice el Señor aquí a través de este evangelio. Y el Señor aquí le pregunta, ¿cuándo será esto? Quizás si vamos a los otros, el evangelio, el Señor dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero aquí entonces es lo que le preguntan. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas han de suceder? Aquí estamos hablando, aquí nos habla de las señales antes del fin, antes del fin. Antes de que las cosas lleguen a su final, tendrían que suceder ciertos acontecimientos. Ahora bien, aquí cuando nosotros empezamos a meditar en el Evangelio de Lucas, no estamos mirando el acontecimiento del fin de los tiempos. Estamos viendo es lo que está sucediendo, bendito el nombre del Señor, lo que está sucediendo, lo que va a suceder en un futuro cercano, en un futuro cercano. Luego el Señor nos va a hablar acerca de los acontecimientos que sucederían ya al final de los tiempos. Pero aquí el Señor va a empezar a hablarnos acerca de un futuro cercano. Algo interesante, el Señor era tenido como profeta, era tenido como maestro, era tenido como apóstol, era tenido como hijo. El Señor aquí nos es mostrado en toda su plenitud. Él es todo en todo. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que encontrar es que dice, vamos a hablar de los acontecimientos que van a acontecer en el tiempo de los Talmidim, en el tiempo de los primeros discípulos, en el tiempo de los primeros discípulos de Hamashiach. De esa manera vamos a ir mirando el desarrollo, que esto iba a sucederle a los primeros discípulos, les tenía que suceder. Que también nos tiene que suceder a nosotros, nos tiene que suceder. Bendito el nombre del Señor. De esa manera todos tenemos que pasar por el mismo camino que pasó el maestro. Entonces, aquí yo voy a seguir mirando este punto. Entonces, el primer punto es Atmosai, ¿hasta cuándo? Y aquí viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Él dice, el punto B sería Bishmi, en mi nombre. Dice, él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Hamashiach, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esto es interesante. El Señor dice, mire, esto es algo bien poderoso. Dice, mirad que no seáis engañados, que nadie os engañe, que nadie os haga perder la visión en Hamashiach, que nadie les diga aquí o allí está el Cristo. Ahora, aquí estamos viendo, el Señor está hablando de un futuro cercano, pero aquí está hablándonos de todo, de cualquier ocasión, que vendrían muchos en el nombre del Señor, en Bishmi, en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, yo soy el enviado. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua Mashiach, vinieron muchos Mesías, vinieron muchos aquellos que venían, que eran como los celotes, que eran personas que buscaban traerle una libertad al pueblo de Israel, liberarlo del yugo opresor de los romanos.
del yugo opresor de los romanos. ¿Por qué? Porque este era el Mesías el tipo de Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, un Mesías que les librara del yugo opresor de los romanos, o en este caso del yugo opresor de los que rodean al pueblo de Israel. Hoy por hoy, el pueblo de Israel sigue esperando el Mesías, sigue esperando. Vinieron algunos, se dieron cuenta que no era el Mesías porque no pudieron librarlos. Si hubiera llegado un momento en que alguno de estos enviados, alguno de estos hombres revoltosos, agresivos, que se levantaban y levantaban sedición entre infiltradas allí en medio de los pueblos y que se hubieran levantado y hubieran logrado sacar al pueblo de Israel en victoria y haberlo liberado del yugo de los romanos, entonces muy seguramente aquella persona hubiera sido aceptada como el Mesías y si hubiera sido la tribu de Judá con mayor razón. De tal manera que allí había muchos que se levantaron y que estaban tratando de traerle una libertad al pueblo de Israel, pero el Señor nos dice claramente, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, en Bishmi en mi nombre. Entonces nosotros, ahora bien, esto ha sucedido, lo hemos encontrado durante el transcurso de los tiempos para nosotros que hemos venido viviendo en el siglo XX y el siglo XXI, nosotros que hemos encontrado que se han levantado muchas personas que se han declarado el Cristo, sobre todo en esta parte de Occidente, en la parte yo no puedo hablar de la parte de Oriente, pero más que todo en la parte de Occidente, hemos encontrado personas fanáticas que han creído, se han imaginado que son el Cristo, que son el Mesías, que son el enviado y se han han levantado movimientos religiosos tremendos, muy tremendos, y han terminado estos movimientos religiosos con la muerte de su Mesías y también la muerte de sus seguidores. Lo hemos visto, ahorita no puedo traer a la memoria la cantidad de personas que se han levantado tanto en los Estados Unidos de América como en América Latina, haciéndose llamar el Cristo, haciéndose llamar el Mesías. Pero el Señor lo dice, vean, vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy Hamashiach y el tiempo está cerca. Esto es bien interesante. El tiempo está cerca. Esto se viene diciendo. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo se va acercando, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. El tiempo va llegando a su fin. Eso es indiscutible. Esto no lo podemos nosotros negar, pero no podemos darle una fecha exacta a la venida de Hamashiach. No podemos decirle el Señor va a venir ahora. Ya hay algunos predicadores que le pusieron tiempo a la venida del Señor y no llegó en ese tiempo. Hay otros que hoy por hoy siguen poniéndole fecha a la venida del Señor. Hay unos que no son tan avesados para ponerle un día, un año, pero hay otros que dicen, mira, el Señor va a venir en la fiesta de Yom Teruah, porque es la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas es la que anuncia la venida del Señor Jesucristo, de Remelech a Yahshua Hamashiach. Esto es llegar a ser muy avesado para decir el tiempo más o menos cuando el Señor va a venir. Eso es no solamente avesado, sino que también podríamos llamarlo, bueno, la palabra se me va a veces, pero no, es una forma facilista para poner las cosas del Señor y hacer que la gente vuelva y mire a estas personas. Pero el Señor dice que el día y la hora nadie la sabe. ¿Puede el Señor venir esta noche? Definitivamente puede venir el Señor esta noche. ¿Puede demorarse un año? ¿Puede demorarse un año? ¿10, 100 años? No lo sé. Solamente el Señor sabe cuándo va a venir. Pero que las cosas se están dando, las señales se están dando, seguramente sí, siempre estamos viendo estas señales. Por lo tanto, estas Sotot vamos a estar mirando cuáles son. El Señor aquí ya entonces hablamos
no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque sabemos ya, para aquellas personas que sabemos que el Señor va a volver, no va a volver como la oveja, como el cordero manso y humilde, no van a ser otra vez como hombre, no van a venir a ser escarnecido, a ser azotado. Él vino como hombre, como Mesías príncipe, vino nació como un niño, vivió como un hombre común y corriente, pero venció la muerte con poder y él era semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. De tal manera que nosotros los que ya tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, la Torá, que es de Génesis hasta el Apocalipsis, nuestra Torah, nuestra palabra, nuestra Biblia. Sabemos cuáles son los acontecimientos y cómo va a venir el Señor. El Señor dice la palabra del Señor que vendrá, número 1, como ladrón en la noche. Número 2, cuando nadie lo espere. Número 3, como el león de la tribu de Judá. Y número 4, vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Esto ya nosotros lo sabemos y nosotros estamos preparados para esto. El que no lo sabe es porque no le ha entregado su vida al Señor, porque aún no lo conoce, porque aún no sabe cuál va a ser la forma en que Él va a venir y qué va a suceder cuando Él venga. Amén. Entonces, de esta manera podemos entender, ir entendiendo que nosotros como discípulos, como talmidim de Hamashiach, no nos podemos dejar engañar. No nos podemos dejar engañar, no puede venir cualquier personaje por ahí que se aparezca sobre la faz de la tierra con una aureola en la cabeza o con un poder impresionante que nos diga que Él es el Cristo. No vamos a creer porque nosotros sabemos cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Los incautos, los crédulos, las personas, los inconstantes, los que no tienen conocimiento de la palabra, los que son ignorantes en la palabra del Señor, serán llevados de aquí para allá como hojas por el viento y como tendrán comezón de oír, se levantarán maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Qué es lo que van a esperar? Van a esperar recibir un mensaje que les agrade, un mensaje que los acepte, ¿cierto? Hoy vamos a decirle, no importa que tú seas un borracho, no importa que tú seas un alcohólico, un drogadicto, el Señor te ama como estás y no necesitas cambiar tu vieja forma de vivir. Y entonces tenemos una iglesia para alcohólicos, para borrachos y para drogadictos. De tal manera que los recibimos y ellos pueden llegar allí en su estado de alicoramiento a la congregación, al lugar donde se congregan, donde está este predicador, llegan, lo reciben y escucha todo lo que él quiere escuchar, le pueden hablar de la palabra, pero no va a haber un cambio sustancial en su vida porque no se le ha redarguido de su pecado, no se le ha dado una palabra de vida que le saque de esa adicción. Otros que, por ejemplo, tenemos ya ahorita, hoy por hoy, la teología para los homosexuales, las lesbianas, y hay iglesias especiales para ellos y entonces los reciben tal como son. Entonces la pareja de mujeres llegan allí de la mano, la pareja de hombres tomaditos de la mano, se sientan, escuchan el mensaje y los aceptan tal como ellos son. Entonces estamos viendo que esto se llama, tienen comezón de oír, les pica el oído, la oreja quiere escuchar la palabra de Dios, pero no quieren cambiar su vida. También están entonces estará la iglesia para los delincuentes que pueden seguir haciendo sus fechorías, la iglesia para todo este tipo de gente, los que practican la zoofilia, los que practican todas estas cosas, y entonces podemos aceptarlos tal como son. Entonces, esto es son movimientos que se levantan y que son supuestamente en la iglesia del Señor. El Señor nos llama a que tengamos mucho cuidado, a que nosotros no nos apartemos de la escritura. No nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tenemos que andar centrados en el mensaje de la palabra, predicando el mensaje de la palabra, y el que quiera escuchar, que escuche y que se arrepienta y crea y que empiece a vivir una nueva vida conforme a la voluntad del Padre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el punto C que vamos a tocar
Aquí ya el Señor dice, vendrán muchos en mi nombre, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. El punto C sería Barishona. Barishona. Primero, lo primero que tenía que venir, lo primero que tiene que venir es, dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones intifadas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esto es interesante. El Señor dice, aquí tenemos el punto que sigue, es Barishona, Barishona, que es primero, primero. ¿Qué dice? El Señor dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, aquí sería intifadas, sediciones, no os alarméis, ni intifadas. Y porque es necesario que esas cosas acontezcan. Aquí es lo que dice que acontezcan primero. Tiene que acontecer. Entonces vamos a empezar con lo primero es las guerras. Nosotros oímos de guerras y rumores de guerras y entonces estamos enseñando, hermanos, el tiempo se ha acercado, el tiempo está cerca. Ya no tenemos que regresar al versículo 8 cuando el Señor dice que no le crean, no vayan en pos de ellos, crean yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, ya está cerca el tiempo. Y entonces nos sobrecoge un temor tremendo y empezamos a creerle porque hay guerras. Y hay otra parte de la palabra que dice guerras y rumores de guerras. Mi pregunta es, ¿no han habido guerras en la historia de la humanidad? ¿Hasta ahora estamos oyendo de guerras? Hasta ahora estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras. Hermano, pero es que ahora hay más guerras. No, las guerras siguen siendo guerras. Y el hombre ha estado en guerra todo desde el mismo momento en que el hombre cayó, empezó. Allí es la lucha entre el bien y el mal, y eso es una guerra. Tiene que haber guerras. Por eso se dice, cuando oigáis de guerras y sediciones, intifadas, que salen aquí revoltosos, revolucionarios, y empiezan, dice, no os alarméis. La palabra que aquí se utiliza, dice, que utiliza aquí en el hebreo, es pagdan. No sean pagdan. Cuando oigan de guerras y de sediciones, intifadas, revoluciones y todas estas cosas que vemos dentro de las mismas naciones, dice, no seáis pagdam, no seáis cobardes, no os acobardéis. Mire lo que el Señor está diciendo. Y eso es interesante porque una de lo primero que el Señor dice, que los que no entran allí a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos, serán los cobardes. No se acobarden, no sean pagdam, no sean de corazón apocado, sean valientes. Esto viene aquí, ¿por qué? Porque, hermano, ninguno de nosotros quiere oír de guerras. Ninguno de nosotros quiere oír de sediciones o de intifadas. De ninguno de nosotros queremos escuchar que nuestra vida está en peligro. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría o qué va a pasar si nuestra vida está en peligro? Si entramos en un peligro inminente, si nuestra vida está en peligro de muerte. El Señor lo primero que nos dice es, no sean pagdan, no se acobarden, no sean cobardes. No, aquí la palabra que utiliza la Reina Valera es no os alarméis, no os acobardáis. ¿Por qué es necesario? Mira esto, ¿por qué es necesario que estas cosas acontezcan? ¿Han acontecido? Sí han acontecido. ¿Han venido aconteciendo? Sí han venido aconteciendo. Es necesario que estas cosas acontezcan primero, Barishoná. Pero luego dice el Señor, pero el fin, Haketz, no será inmediatamente. Vamos entendiendo. O sea, que el hecho de que nosotros oigamos de guerras
y rumores de guerras, como dice en otra parte del Evangelio, o intifadas, o revoltosos, sediciones, no tenemos que acobardarnos, no tenemos que alarmarnos, no tenemos que asustarnos, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, acontezcan, deben acontecer. Tenían que acontecer, seguirán aconteciendo hasta el día que el Señor venga. Es más, cuando el Señor venga, mi amado hermano, mi amada hermana, con eso yo voy a terminar. Cuando el Señor venga en su reino, después de haber arrebatado su iglesia y que venga a establecer su reino milenial sobre la faz de la tierra, vendrá en el tiempo de la gran guerra del Señor. Habrá cuando el Señor venga, los pueblos estarán reunidos para la guerra, estarán allí rodeando la ciudad de Jerusalén, habrán subido, habrán allí en el valle del Armagedón, dice la Biblia, no en Jerusalén, en el Armagedón, en el valle de Megiddo, se estarán reunidos los ejércitos para combatir entre ellos, y entonces vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores montado, dice la Biblia, en un caballo blanco con todos sus ejércitos con él. Será cuando todos estos hombres perversos se unan para batallar contra el Señor, y el Señor los destruirá a todos. Entonces, con esta razón, lo que quiero decirles es, número uno, estamos hablando del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Encontramos que aquí está siendo preguntado hasta cuándo. El Señor está hablando de las otot, de las señales. Y es que vendrían muchos en su nombre, están viniendo, han venido durante muchas diferentes épocas del tiempo de aquí, como podríamos llamar, de la cristiandad han venido. Ahora el Señor nos dice, vendrá en mi nombre, pero primero es necesario que estas cosas acontezcan. Mencionar, primero es necesario que acontezca esto de guerra y de guerra, de intifadas o sediciones, pero el Señor dice, no os acobardéis. Ahora, la pregunta es, hemos visto que estas cosas están sucediendo, han venido sucediendo. Ahora, el Señor dice, esto no es el fin. El Señor, nosotros no podemos ponerle una fecha. Quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, nosotros como creyentes, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Talmidim de Hamashia, no le podemos poner una fecha a la venida del Señor. Pero lo que sí podemos es estar preparados. El Señor vendrá, dice la Biblia, al día cuando nadie lo espere, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como la mujer que está de parto lo escapará. Él vendrá, sin duda vendrá, y vendrá a levantar su iglesia primeramente, y luego vendrá a regir las naciones con vara de hierro y a quebrarlas como vasija de alfarero. Quiere decir que vendrá a reinar con justicia. Pero también yo quiero preguntarte, si el Señor viniera esta noche, ¿estás tú preparado para irte con Él? O si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Tienes una seguridad dónde vas a pasar la eternidad? Si tú en este momento no tienes una seguridad de dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que tú necesitas a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech, Adonai, Yahshua Mashiach, como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino el Señor, quiere darte vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en esta noche, a que le pidas al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vieja manera de vivir y que haga de ti una nueva criatura. Solamente necesitas hacer una pequeña oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres aceptarle en este momento, quizás mañana no haya tiempo para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu alma, pero si quieres aceptarlo en este momento, quiero invitarte a que hagas esta pequeña oración de fe que te voy a proponer. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús,
En este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, perdona mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones que quiero darte antes de terminar con este programa es, número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismereja, ya era Adonai panab eleja bijuneja, Yisa Adonai panab eleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom Brajá, bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Bendiciones.